¿Cómo le va? Muy buenas noches. Bueno, indudablemente esta última semana ha sido una semana sacudida por la información, fundamentalmente por todo lo que acontece alrededor del escándalo Jokländer, por su vinculación con la Fundación de las Madres de Plaza de Mayo. Una vinculación que creo que en el ánimo y en el espíritu y en el corazón de todos los que trabajamos en los medios, los que tienen tareas legislativas, uno no hubiera querido cubrir nunca desde el manto de la sospecha que hoy existe por cómo fueron administrados los fondos de la Fundación y fundamentalmente de uno de los programas de la Fundación, que es aquel que fue denominado como Sueños Compartidos. Yo tengo que decir que en realidad para nosotros la sospecha real y concreta había comenzado ya en el mes de febrero. Yo les había mencionado en algunos otros programas que a través de una investigación que realizamos fundamentalmente por Tartagal y por la muerte de uno de los chiquitos de la comunidad Wichi allá, habíamos tomado cuenta que lo que se anunciaba en la página de Sueños Compartidos como una concreción, como la habilitación de un hospital de alta complejidad en Tartagal, no era tal. Y en realidad ya en aquel momento nosotros habíamos hablado con Abel Fatala y le habíamos preguntado a él, bueno, cómo se supervisaban esos fondos y cómo se constataba que las obras fueran concluidas, porque nosotros habíamos hablado con el intendente de Tartagal y él nos había manifestado que indudablemente el hospital que se manifestaba como de alta complejidad y se anunciaba como el de alta complejidad era simplemente un habitáculo vacío. Digo esto en tanto y en cuanto cuando todo esto estalla, inmediatamente nosotros lo relacionamos con aquello que habíamos publicado. Por otra parte, en los últimos días ha habido una serie de medidas que se han tomado a propósito de las decisiones, por un lado del juez que interviene en esta causa, que es el doctor Ollarvide, y por otro lado también por parte de otro juez, que es Martínez de Giorgi, quien él investiga si Abel Fatala u otros funcionarios nacionales que deberían haber auditado justamente estos fondos cumplieron en tiempo y forma con esa tarea. Pero la sensación que yo creo que fundamentalmente nos queda de todo esto es una sensación de desazón. Es como que la corrupción, uno tiene o piensa que tal vez haya avanzado tanto que pueda salpicar a las madres, ¿no? Un emblema para todos los argentinos, un emblema internacional, una imagen en donde uno siente que aquel que tenía la obligación de protegerla, y me refiero a todo el sistema, de proteger a esas madres que tanto lucharon por la memoria de sus hijos, de todos los desaparecidos que hubo en nuestro país, no lo hicieron. O sea que hubo un concurso, diría yo, de aquellos que tenían la responsabilidad de la ejecución y el buen funcionamiento de todo esto, que bueno, no les importó. No les importó si después las perjudicadas eran las madres. Por eso, cuando a veces yo los veo con grandilocuentes discursos, rasgándose las vestiduras para establecer bien la división entre las responsabilidades de Eve y de los hermanos Jokländer y de los otros que fueron denunciados por asociación ilícita, por Eve de Bonafini, digo, ¿por qué no la protegieron antes? ¿Por qué no protegieron antes a las madres para que no estuvieran pasando por esto? Otro punto tiene que ver con cuál es la imputación, por lo menos, que pretende que el fiscal haga la señora Eve de Bonafini con su denuncia. Y se lo acusa a Jokländer de asociación ilícita, más allá también de las declaraciones que se hagan a nivel público en los medios de comunicación. Y acá pongo otro toque de atención, porque asociación ilícita es una de las figuras delictivas más difíciles de probar. Y acuérdese de esto que yo le digo, no porque sea importante que yo tenga razón, yo quisiera estar equivocada en todo, pero es tan sinuoso el camino para probar una asociación ilícita, en el cual uno tiene que probar que hubo una vocación de asociarse con otras personas para cometer un delito, que esto es uno de los intríngulis que a veces la justicia tiene para que los hechos se prolonguen en el tiempo y uno como ciudadano tenga la sensación de que nadie paga por aquello que hizo mal. Bueno, simplemente esto habrá que ver, seguramente las causas se unificarán en el caso de
del doctor Martínez de Giorgi, se unificará obviamente con la causa de Ollarvide y veremos cómo prosigue todo esto. Lo importante es que se sepa qué pasó con los recursos. Nosotros vamos a estar conversando con dos legisladores que tienen historia, historia vinculada al dolor. Uno de la investigación porque formó parte de la CONADEP de Bahía Blanca, y me estoy refiriendo al doctor Juan Pedro Tunesi, y otra diputada que fue la denunciante fundamentalmente en la UIF de las sospechas que hubo sobre este caso, a las que se suman de paso, quiero decirle, otras más que tendrían que ver con ver si por casualidad, como si le faltara algún ingrediente a todo esto, la imprenta de la Fundación de las Madres no podría, y lo pongo en potencial, haber financiado, o los recursos de allí haber financiado algunos de los afiches que vimos en la campaña del Partido de la Victoria. Bueno, veremos qué es lo que pasa con esto. La diputada, les decía yo, es Elsa Quirós, una mujer que estuvo detenida, desaparecida hasta el año 83, que se dedicó luego a la docencia, que viene ejerciendo con mucha altura y dignidad, y reitero que ha sido una de las denunciantes de todo esto, y que pertenece a la coalición cívica. Con ellos dos vamos a estar conversando. Vamos a la apertura y ya estamos con ustedes.